Hola a todos, gracias por conectarse a esta nueva sesión de The Insights por 4S Real Estate Foresight. Les agradezco mucho que se hayan conectado esta tarde. Creo que vamos a ver una sesión súper interesante y espero que lo que platiquemos el día de hoy les sea de utilidad absolutamente a todos ustedes y sobre todo a sus proyectos. Yo soy Esteban Castro, yo llevo la dirección creativa aquí en 4S Real Estate y tengo la fortuna de absolutamente todos los días trabajar con un equipo increíble de brand creators que pues nos ayudan a que todo lo que vamos a estar hablando aquí pues obviamente sea aplicado en diferentes proyectos. La idea de este insight es que estemos hablando de un tema que se nos hace muy, muy importante. Esta idea de branding beyond location, esta idea de la marca más allá de la ubicación. ¿Cómo podemos enriquecer la manera como comunicamos nuestra marca más allá de, obviamente, ese punto clave de calle y número? ¿Qué podemos hacer para dar una mayor narrativa, una mayor intención visual que potencie obviamente todos los proyectos inmobiliarios que vamos a desarrollar? Entonces, ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, este Branding Beyond Location. Y como les contaba, yo estoy a cargo del departamento de innovación. En el departamento de innovación nos encargamos de absolutamente toda la parte que consideramos nosotros la más divertida de un proceso inmobiliario, toda la parte de creación de marcas, creación de identidad visual, creación de logotipo, y eso obviamente pues nos ayuda a ver muchos diferentes proyectos cada año. Yo creo que ya tenemos, en mi caso ya más de 500 proyectos en los que hemos estado colaborando en los últimos años. Entonces, eso obviamente nos ayuda a entender cuáles son tendencias, cuáles son lugares comunes, cuáles son áreas de oportunidad que los proyectos inmobiliarios pueden tener para desarrollar, obviamente, su marca. Entonces, lo que vamos a platicar el día de hoy, obviamente no es una ley. Esto no es dogma, esto no es algo que es inquebrantable. La idea aquí es que sea algo como food for thought, algo que se puedan llevar, que puedan analizar. Si ustedes son desarrolladores, pues obviamente que puedan hacer un autoanálisis, un ejercicio de reflexión y ver qué sí estoy implementando, qué no estoy implementando, en qué puedo mejorar y cómo podemos siempre aspirar a crear mejores proyectos. Esa es la intención de este webinar. Entonces, vamos a estar viendo esta idea de este Branding Beyond Location con diferentes puntos. Siempre es importante saber qué es lo que vamos a ver para ubicarnos y sobre todo tener una mejor intención de hacia dónde nos vamos a ir moviendo. Vamos a ver obviamente un tema de introducción, vamos a ver el por qué queremos hablar de este tema, por qué lo vemos valioso, por qué lo vemos interesante. Después nos vamos a enfocar en brand building, que es esta idea de cómo hay una correlación entre arquitectura y marca. Nuestro tercer tema va a ser obviamente lo de brand system, esta idea de cómo podemos generar elementos exponenciales que nos ayuden a enriquecer la manera como contamos la historia de nuestra marca. Vamos a tocar un punto de brand writing, que son estas historias memorables y cómo podemos comunicar de una mejor manera nuestra marca. Y finalmente la parte de brand spirit, esa idea de cómo podemos hacer esa idea de generar marcas trascendentes a través de encontrar diferentes propósitos. Y eso pues obviamente nos va a ayudar a enriquecer la manera como puedan ustedes visualizar sus propios proyectos inmobiliarios. Obviamente la idea aquí no nada más es mostrarles algunas ideas detrás de lo que estamos haciendo y lo que hacemos absolutamente todo el día, todos los días con el equipo creativo, sino que también mostrar un par de ejemplos, dejar un par de tareas, un par de ejercicios que a lo mejor pueden enriquecer su quehacer inmobiliario, y eso es lo que vamos a estar tratando de hacer el día de hoy. Vamos a empezar primero tratando de responder esta pregunta. ¿Qué hay más allá de la ubicación? ¿Por qué es importante cuestionarnos esto al momento de enfocar el tema de marca de un proyecto inmobiliario? Es empezar a entender que la ubicación puede ser un punto de partida, sí, un punto de partida importante. No hay proyecto inmobiliario sin ubicación, pero es eso, un punto de partida. A partir de aquí podemos encontrar más elementos. Y obviamente esta presentación se va a convertir en un ebook que ustedes van a poder descargar la próxima semana y donde van a poder, pues obviamente, recordar todos los puntos que platiquemos el día de hoy. Y obviamente la idea de esta presentación, de este ebook, está pensada para aquellos desarrolladores que quieran hacer siempre cosas diferentes. Si ya tienes tu sistema de cómo lo hago siempre y no quieres absolutamente cambiar nada de eso, quizá esta no sea la presentación para ti. Pero si tienes esa intención de siempre querer estar en ese mindset de innovación, siempre querer estar mejorando, creo que podemos encontrar puntos en común y puntos sobre los cuales podemos crecer y hacer más interesante tu quehacer inmobiliario. Entonces, ¿qué hay más allá de la ubicación? Bueno, pues obviamente esto lo vemos como un texto para pensar, una idea como para una presentación para reflexionar.
y reflexionar qué hay más allá de esa idea de la ubicación. Siempre, y lo que nos gusta en el Departamento de Innovación, una de las cosas que básicamente nos pagan por pensar. Entonces, de cierta manera queremos pensar diferentes, y pensar diferente significa siempre tratar de evitar llegar a ese lugar común. Y en este caso, para muchos proyectos inmobiliarios, ese lugar común puede estar presente dentro de la palabra location. La palabra location, como ustedes saben, eso es una palabra mítica de nuestra industria. Todo es location. Entonces, ¿cómo podemos salir un poco de ese lugar común y que ese no sea la panacea y no sea lo único que nos defina? ¿Por qué lo vemos importante y por qué lo vemos valioso? Cuestionarnos incluso esta idea, porque cuando le preguntas a un desarrollador inmobiliario en una plática de café, en una junta de arranque, en una idea de empezar a explorar esos proyectos, y le preguntas cuál es ese punto que hace diferente al proyecto, en la mayoría de los casos, casi en el 90% de los casos, ven a la ubicación como esa característica principal, ese gran diferenciador que tiene su propio proyecto. Hay una sensación de que la ubicuidad del lugar privilegiado, que el lugar privilegiado está para todos y nos pertenece a todos. Entonces, esa idea de ese punto de encuentro, pues obviamente nos hace cuestionarnos sobre esa idea de qué puede haber más allá de la parte de ubicación. Porque si todo el mundo te dice que en mi proyecto y en mi proyecto tengo la mejor ubicación de la ciudad, pues te empiezas a cuestionar. Si todo el mundo tiene la mejor ubicación en la ciudad, es porque quizá nadie la tenga realmente. Esa es una cuestión no, para analizar, pensar y ver qué podemos hacer más hacia adelante. Es como cuando vas al festival de tu hijo en el kinder y te preguntan, ¿quién bailó mejor de todos los niños? Pues vas a decir, pues mi hijo bailó increíble, es el mejor definitivamente. Pero eso es porque hay apego, hay cariño, y lo mismo ese cariño y ese apego que hay con tu proyecto, pues está ahí presente. Entonces lo que queremos es salirnos un poquito de ese grado de ese apego, de ese cariño que tenemos a la parte de la ubicación de mi proyecto, que es mío porque tengo ese terreno en este increíble cruce y está cerca de escuelas, está cerca de hospitales, está cerca de puntos de referencia en la ciudad. Pero ¿qué hay que hacer para obviamente, comunicar la parte de la marca más allá? Obviamente, todo esto tiene que ver con ese adagio mítico de la industria inmobiliaria, esa idea de location, 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 y que sin location no hay venta. Entonces, esta repetición de 3 palabras de cierta manera ha servido como para simplificar nuestro discurso narrativo, hacerlo más simple, pero pues en un mundo cada vez más competido, donde hay cada vez mayor cantidad de proyectos, donde hay cada vez más proyectos más interesantes, esa idea de proclamar que tengo una ubicación non plus ultra y elevarla como esa identidad principal de mi proyecto, pues nos lleva al lugar común y pasas de location a volverte en un lugar común. Entonces, vuelves a esta idea de que tienes una ubicación sin diferenciación a la hora que quieres llevar, obviamente, tu proyecto hacia adelante, hacia la parte de marca. Esta idea de location without differentiation es algo a lo que queremos evitar. Y el propósito aquí de esta presentación es obviamente delinear esos elementos de marca que nos ayuden a hacer más efectiva la comunicación de nuestro proyecto. Es decir, qué herramientas podemos usar, cómo podemos llegar a esas maneras de decir, admirar y creer de diferentes maneras nuestros proyectos para que nos emocionen a nosotros mismos como desarrolladores, como creadores, y que obviamente pues emocionen al mercado y que nos emocionen más allá del simple calle y número, colonia, zona de la ciudad. Entonces, que tengamos dar ese paso más allá. O sea, mi proyecto, claro que la ubicación es un punto vital, pero ¿qué hay más allá de la parte de la ubicación? Y eso es lo que vamos a estar tratando de comunicar. Y eso obviamente lo que queremos es comunicar más allá de ubicar. La ubicación todo el mundo la va a saber, a algunas personas les va a convenir, a otras personas, potenciales clientes, no. Pero entonces tenemos que tener más herramientas que hagan irresistible al proyecto, más allá obviamente de calle y de número. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer a partir de ahora es crear como un mapita de marca narrativo. Esa idea de que vamos a, más que confiarle a ese mapa literal de ubicación en la ciudad, vamos a crear ese mapa de marca narrativo que nos ayude, obviamente, a generar atraer y generar más atención y más proyección a lo que estamos construyendo en nuestro proyecto. Entonces, bajo esta idea, el punto de partida es esa idea de cómo influye ese ente que va a ocupar ese espacio, que va a ocupar esa ubicación. Y primero vamos a hablar de este tema de brand building.
esta idea de cómo hay una correlación absoluta entre la arquitectura y obviamente la marca del proyecto. ¿Por qué? Porque obviamente para crear una gran marca inmobiliaria esto es un proceso que inicia muchísimo antes de que se llene la primera línea de un brief de diseño, antes de que se tenga la sesión de arranque con un proyecto, empieza desde mucho antes esta idea. ¿Desde dónde empieza? Pues eso obviamente a veces les va a sonar muy lógico, pero a veces no lo cuestionamos tanto. Nace desde la fase de planeación. O sea, un proyecto extraordinario, una marca inmobiliaria extraordinaria, se llega más rápido hacia ella cuando tienes obviamente una arquitectura que haga sentido y que sea extraordinaria. Esta idea de siempre estar impulsando una arquitectura que se sienta diferente, un proyecto que tenga una propuesta interesante y obviamente iniciar siempre cada uno de los proyectos cuando ya tienen el terreno y apenas están pensando con qué arquitecto trabajar, cómo lo van a empezar a darle forma, pues obviamente es empezar a pensar en esa parte cualitativa de qué vamos a hacer diferente esta vez, a qué le vamos a apostar en este proyecto para diferenciarnos de lo que ya hemos hecho, del proyecto que está enfrente, qué es lo que va a hacer que nuestro proyecto sea singular desde la parte de arquitectura. Y obviamente la respuesta a esas preguntas no puede ser simplemente la ubicación. Necesitamos ir una capa más profundo hacia esa parte de generar algo que sea diferente, porque si es diferente, se vuelve referente. Entonces hay una relación ahí directamente proporcional. Entre mayor sea la diferenciación que tú le pongas a toda la parte del planteamiento arquitectónico, más sencillo va a ser para hacer una construcción de una marca interesante. Entonces hay una relación, una simbiosis interesante. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente para resolver esa ecuación de entender y generar esa marca inmobiliaria, pues obviamente si tienes estos factores interesantes como una arquitectura interesante, pues empieza a sumar y empieza a potenciar lo que la marca puede ser. Podríamos pasarnos toda la tarde y toda la sesión viendo 1000 ejemplos de esto, pero quiero cerrar nada más en un caso de estudio de cómo esta arquitectura impacta de una forma muy lógica hacia la parte de generar una marca memorable, una marca que sea interesante. Entonces les quiero platicar este caso de un proyecto cuyo brief desde origen empezó con que lo que querían el desarrollador era crear un proyecto que se sintiera libre y que se sintiera altamente personal, con esta idea de que las personas que compraran el proyecto pues pudieran incidir obviamente en cómo estaban los espacios, cómo podían hacer modificaciones, hacerlo a imagen y semejanza de sus preferencias. Entonces esa idea de algo ultra personal y que no hubiera casi como dos departamentos iguales, sino que tú pudieras estar en la simbiosis, esa es la parte de origen de la parte arquitectónica. Entonces, cuando a nosotros nos presentan este proyecto, pues obviamente se empiezan a disparar diferentes cosas que finalmente generan en un proyecto que le llamamos personal living. Y ese personal living dio pie a un proyecto que está en Medellín de Grupo Arqué, que es un desarrollo vertical que ofrece obviamente esta flexibilidad y esta amplitud de espacios al interior y que tú como comprador del desarrollo puedes tener como un menú de opciones sobre las cuales puedes incidir a la hora de eso, de hacerlo de nuevo tu propio espacio, adueñarte de ese espacio. Y por eso esta idea de que es algo personal, de que te adueñas y obviamente pues tienes esa idea de que tú eres tu apartamento, nos hizo que el proyecto se denominase Own. Esto es Own Personal Living. Y a partir de ahí, pues es una historia que es muy fácil de comunicar porque esta marca que la desarrolló una de nuestros brand creators llamada Carla Rosales, que es excelente en lo que hace, pues lo que nos ayudó a hacer es obviamente generar toda esta parte de la identidad de una forma muy interesante y generar todo un sistema que sea interesante. Entonces, este Own Personal Living, después si se fijan, desde la parte del logotipo, está la persona presente en uno de los usos del logotipo en el que ven abajo en la derecha. Y como estamos hablando de un proyecto que es adaptable y tú lo puedes y tiene flexibilidad y representa el edificio, pues bueno, pues puedes empezar a mover esas O's, puedes empezar a mover la W, la N, esas tres diferentes letras y cada una de esas tres diferentes letras que le da identidad al nombre, pues generan todo ese sistema y lo hacen algo divertido, lógico y pues que tiene ese rango de amplitud y que va de la mano con toda la historia narrativa del proyecto, esa idea de que tú cuando compras este proyecto pues tienes esa libertad creativa de organizar cómo vas a tener ese espacio, que tienes un apartment planner que te ayuda a llevar toda esa parte de la marca y es de nuevo como conectar todos estos puntos. Si se fijan y lo van a notar a lo largo de la presentación, cada uno de los puntos va a ir, no existe en un vacío.
hay una conexión en absolutamente todas las maneras en que puedes ir incidiendo en generar una historia más enriquecedora en la parte de la marca. Y obviamente esto en la parte visual pues nos ayuda a hacer una marca que sea dinámica, que tenga intención, que cuente una historia y que puedas tener esa funcionalidad diversa en diferentes tipos de aplicativos y que sea obviamente entendible de un vistazo. Entonces, pues esto es una marca que obviamente pues nos da un ejemplo de cómo si desde inicio te planteas un proyecto o un edificio diferenciado, pues obviamente las marcas van a ir de la mano y van a generar algo que sea envolvente y que sea interesante. Básicamente, esta marca pues se revela a sí misma. Entonces, pues tienes esa idea de comunicación y puedes tener este A Place of Your Own, que obviamente pues es uno de los muchos ejemplos con los que puedes empezar a ejercer esta idea de cómo puedes la arquitectura incidir, obviamente, en cómo se desarrolla la parte de la marca. Entonces, esta imagen se me hace clave. ¿Por qué? Porque esta imagen realmente representa lo que debe ser el no, lo que no debemos hacer. Y es esta idea de que nuestro enemigo sea lo que denominamos un proyecto vainilla. ¿Qué es un proyecto vainilla? Esta idea de que, obviamente, desarrollar un proyecto inmobiliario no lo hace una sola persona, necesitas todo un equipo, pero en esta idea de empezar a complacer absolutamente todas las personas que toman decisiones en un proyecto, pues vas llevando el proyecto, obviamente, hacia el centro, hacia el vainilla, hacia ese sabor que no es el favorito de nadie, pero que nadie le hace realmente el feo, pero que está ahí, que entonces te quedas como en el punto medio, que no tiene obviamente nada de propuesta y nada de proyección. Entonces, lo que debemos tratar de hacer es obviamente evitar eso. Siempre incidir a tener algún elemento que nos ayude obviamente a contar historias más diferentes. ¿Por qué? Porque esa arquitectura atractiva pues obviamente activa y nos activa absolutamente todas las agencias creativas, ya sean nosotros en nuestro departamento de innovación o alguna otra agencia creativa que lleve una marca inmobiliaria a su fin. Entonces, que tengamos ese punto para desarrollar. Entonces, una vez que el proyecto es en sí mismo diferenciado de la parte arquitectónica y que cuando le preguntan qué es lo que hace tu proyecto diferente o interesante y no contestas, es la ubicación o son las vistas privilegiadas o es exclusivo, que yo lo denomino como la triada prohibida del lugar común inmobiliario, es más sencillo que puedas comunicar esas razones por las que tu proyecto vale la pena vivirse. Entonces, ¿cuál es el insight que quiero que se lleven de esta parte? Que obviamente a mayor diferenciación arquitectónica, a mayor singularización de nicho, a más tiempo le dediquen a esos puntos de cómo puedo diferenciar en cuanto a espacio, en cuanto a fachada mi proyecto, más fácil y más extraordinario puede ser obviamente el proceso de generación de marca. Entonces, esa es la parte de nuestro segundo punto, esta idea de brand building. Ahora vamos a ir con la parte de brand system. Esta idea de estos elementos exponenciales que siempre tenemos que ir, obviamente, y empujar a ir más allá de lo básico. Obviamente, crear un proyecto inmobiliario toma mucho tiempo y hay un montón de elementos que tienes que cumplir. A veces en ese afán de ir generando y levantando un proyecto inmobiliario y ver permisos de construcción, planos, crédito puente y demás, en la lista de prioridades, la parte de la marca pues va cayendo y no es la prioridad 1 y se convierte de repente en la 73, de repente en la 128, en la 212. Entonces, lo que queremos aquí es que dar ese punto como de importancia hacia la parte de la marca y que la marca, obviamente no nada más es un logotipo. Entonces, no puede depender una marca inmobiliaria nada más de un solo elemento visual y es que ya no tengo tiempo y tengo que salir y ya con el logo, con eso lo armo. No, necesitas generar obviamente todo un sistema visual. ¿Por qué? Porque pues un logo obviamente no es suficiente y obviamente tienes que tener más elementos que ayuden a hacer una identidad que sea completa, que sea coherente y que sea conectada. ¿Por qué? Porque te toma 0.05 segundos de reacción, de reacción estimada, ni Usain Bolt, ahorita, o sea, tiene para tener esta parte de formar una opinión al respecto de un logotipo. Entonces tienes que tener algo que tenga una mayor trascendencia que la parte del logotipo y tener muchísima más elementos. ¿Por qué? Porque el generar más elementos, el generar todo un sistema visual, te ayuda a tener más libertad de cómo puedes comunicar la marca sin volverte obviamente logo dependiente. Esto es vital porque tu marca siempre debe sentirse fresca, siempre debe sentirse novedosa y empezar a generar diferentes maneras de comunicarla. Ahora, les quiero poner otro ejemplo, otro caso de estudio de cómo podemos no ser logodependientes y amplificar y reutilizar esos elementos de la marca de diversas maneras.
Este proyecto llegó a nosotros así, se llama Foresta Residencial, está en Colombia, y era el fuerte de la marca, era únicamente esta parte de logotipos. Incluso había una reiteración, pues decía residencial y luego apartamentos. Entonces necesitamos solamente modernizar esa parte. Y si estás hablando de foresta, pues te estás hablando de naturalidad, estás hablando de algo que te tiene que hacer sentir bien y evocar esa elegancia en los trozos. Entonces, lo que se hizo acá en el equipo, que estuvo liderado por Pamela Muñoz, otra de nuestros brand creators, es generar este elemento. Entonces, algo muchísimo más amable, más elegante y que hable desde la parte, hasta desde el tagline, de esta idea de que sí, somos residencias, es innegable que tiene que estar presente, pero somos esta alta natura, esta idea, esta naturaleza que nos lleve más allá. Entonces, desde la selección tipográfica para la parte de la marca, una generación de un sistema de diferentes sellos que ayuden a tener elementos de apoyo para nuestros diferentes másters, la combinación de uso de ilustraciones con una paleta de color que de repente tenga como ciertos chispazos de color a la parte de la marca, cómo podemos tomar esa misma O expansiva para que se vuelva el contenedor donde vivan nuestros personajes. Todos esos elementos para generar texturas, para generar elementos de valor, nos ayudan a mover la marca y sentir esa plenitud, a sentir esa idea de que pues, tu marca pues, obviamente está teniendo ese alto impacto y a tener esa diversidad, donde cada uno de los masters se sientan como primos de sí mismo, no idénticos, pero sino con esas diferentes variantes de uso. Incluso, por ejemplo, en el panel final, donde puedas tener incluso una deconstrucción del nombre de tu proyecto y que se sienta como esa parte de esencia y que te sirva en contextos digitales, ya sea de tu landing page, en tus posts, para cuando quieras vender renders de la marca. Entonces, que haya como esa cohesión y que incluso puedas tener la libertad en algunos posts, ni siquiera ves el logotipo. ¿Por qué? Porque pues, el logotipo está acá en el avatar, entonces pues tienes esa libertad, esa pulcritud, esa limpieza de hacer algo que se siente interesante, que se siente elegante y que pues obviamente tenga ese grado de ser atractivo. Entonces, todos esos diferentes elementos, la parte de conceptualización que está destilada en el tagline, cómo tengo diferentes sellos, cómo puedo interactuar con el acomodo de los diferentes masters, todo eso suma para crear este universo de marca y debe de haber una armonía entre los diferentes proyectos. Entonces, esta idea de que sea una marca que se sienta congruente, que se sienta efectiva y que se sienta multipropósito es algo que queremos llevar de ahí en adelante. Entonces, ¿cuál es el insight para este segundo punto de este brand system? Que obviamente una marca con larga vida pues debe tener múltiples variantes, múltiples elementos con los cuales puedes generar esa estrategia digital efectiva. Entonces, a partir de ahí, pasamos ahora a nuestro cuarto punto, esta idea de brand writing, esta idea de estas historias memorables. Lo que queremos, y sobre todo cuando estás viendo un proyecto desde el punto de vista como comprador, es que te emocione, obviamente, la compra. Una vez que ya pasas la barrera de que me alcance, pasas a la parte de que te emocione. Entonces necesitas contar una buena historia y contar una buena historia a través de tu marca. Entonces, a través de eso, pues lo que necesitas es generar un lenguaje que haga que tu marca tenga una voz, y una voz que sea latente y que no nada más se quede en la parte del sitio web y mis copies y demás, sino que sea latente en el equipo de ventas después. ¿Por qué? Porque todos nosotros amamos una buena historia. Entonces, lo que queremos es, obviamente, esta idea de que si amamos una buena historia es porque está dentro de nosotros. O sea, nosotros crecemos, entendemos, analizamos, le damos sentido al mundo a través de los que nos contamos. Entonces, debemos de aprovechar ese poder para, obviamente, al momento de presentar nuestro proyecto al mercado, pues tener una buena historia para contar. Es ser esta idea de que obviamente tienes que convertir esa personalidad de tu proyecto, que ya estuviste construyendo con la parte del brand building, que ya estuviste construyendo con la parte visual del sistema, en obviamente un tratamiento de copy, un tratamiento atractivo de la narrativa. Y obviamente apelar a ese lado emocional, que a veces obviamente tienes que hacer toda la parte un poquito más concreta de planos, estudios, estrategias comerciales, pero después tienes también que emocionar. Entonces tienes que encontrar ese balance. O sea, ¿cómo puedo narrar mejor mi historia? ¿Por qué? Porque al ayudarte a narrar mejor tu historia, pues te ayuda a vender de una forma muchísimo más simple tu proyecto. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vemos que la marca se debe de comprar. ¿Por qué? Y que tu equipo de ventas no sea nada más tu equipo de ventas, son story-sellers. Se están vendiendo una historia, no se están vendiendo un apartamento. Esa idea de esa tensión debe ser ir de la mano de que tengan ese entendimiento, que sepan contar esa historia y a través de eso, todo lo que se crea
a través del concepto creativo central, a través del brand book. Todo eso lo deben de conocer de atrás para adelante y saberlo contar. Entonces, dedicar tiempo a afinar ese proceso, pues va a ayudar a generar esa experiencia de compra inigualable. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que tu proyecto en la sala de ventas tenga vendedores, tiene storytellers, entonces tienen esos narradores de ese futuro posible para tu familia. Eso es algo que es importante tener. En este caso, para este punto, no vamos a poner un ejemplo. Vamos a dejar una tarea que de nuevo, como les decía al inicio, se pueden llevar para hacer como ese autoanálisis. A lo mejor tienen un proyecto en puerta y quieren empezar a ver cómo puedo aplicar alguna de estas cosas. Bueno, este task va de la mano para cómo puedo encontrar la voz de mi proyecto, cómo le puedo dar ese sentido y empezar a clarificar y a detonar diferentes elementos y que sean interesantes. Y lo que el task puede ser escribir el manifiesto de tu proyecto. ¿Qué es ese manifiesto de tu proyecto? Es esta idea de una serie de oraciones simples que obviamente describan esas razones que hacen a mi proyecto diferente del que está en la acera de enfrente o en la cuadra de más adelante. Entonces, esta idea de que tengamos como ese ADN de tu proyecto convertido en un ABC, convertido en frases, convertido en palabras, y que obviamente sea una manera de que nosotros podamos comenzar a entender, a revelar el propósito de tu proyecto. No necesitas escribir toda una tesis para encontrar el manifiesto. El manifiesto es algo muy simple. 10 oraciones, 8 oraciones, 7 oraciones donde digas en qué cree mi proyecto, y eso pues te puede ayudar a clarificar y empezar a encontrar esa narrativa de tu proyecto. Entonces, ¿cuál es el insight de esto? Que entre menos palabras puedas usar para describir qué es lo que hace mi proyecto interesante, qué es lo que le da intención, qué es lo que le da, qué es lo que le da diferenciación, pues obviamente más valioso y mejor narrado va a ser el proyecto. Y eso va desde la parte del nombre, que con solo own, con 3 letras, cuentas toda esa historia, la parte de Altanatura para dar esa sofisticación ecológica alrededor del proyecto. Todos los elementos suman y entonces eso, construir ese manifiesto te puede ayudar a llevar esa parte narrativa de una forma interesante. Y finalmente, me gusta cerrar este webinar con esta idea, este brand spirit, ese propósito para generar marcas profesionales, esta idea de que tienes que ser parte de algo y representar algo en la ciudad. Entonces, la meta, si tienes y levantas un proyecto inmobiliario, es claro para absolutamente todos. Nuestra meta es vender esas unidades que tenemos disponibles, pero ¿cómo podemos facilitar a través de la marca esa meta en común? Una de las cosas, más allá, obviamente, esto ya es brincar al siguiente nivel, o sea, ya de que fuimos a la profundidad de la ubicación de superficie, después fuimos a la parte del brand building, después fuimos a la parte del sistema visual, ahora vamos a ir hasta lo más profundo, hacia el core, hacia el centro. Esa idea de cómo podemos encontrar ese proyecto propósito, cómo podemos encontrar ese llamado en el universo. Entonces eso nos va a ayudar a darle un sentido al proyecto. ¿Por qué? Porque cuando tienes un propósito en común que une, eso pues ayuda a llevar la narrativa de la marca. Y el ideal aquí es que tengas un propósito que nos una más allá de esa meta cuantificable, que es obviamente vender el proyecto y acabar con el inventario del proyecto, pero empezar a encontrar ese propósito que hace a este proyecto meritorio, encontrar esa razón por la que vale la pena dedicarle tu tiempo de vida a este edificio. Entonces, aspirar a generar una ambición de ideales, ese espíritu de marca que te hará más sencillo encontrar maneras de ser más contundente en absolutamente toda la parte visual. De nuevo, todo es un continuo. Así como en 4S tenemos obviamente diferentes departamentos y hay un departamento que se dedica a la parte de investigación, la definición del producto, las estrategias comerciales, lo digital. Un proyecto inmobiliario no es una sola cosa. Tienes que empezar a analizar todo eso. Y todos estos puntos están correlacionados y nos ayudan a tener como esa parte de cómo contamos esa historia. Entonces, ambicionar y conectarlo con un sentido aspiracional de esas razones por las que esta idea inmobiliaria hace sentido para la ciudad y para el contexto en el que va a ser edificado. Es como ir a encontrar como ese fin último. ¿Por qué? Porque absolutamente nada se construye en un vacío. Entonces, la ideación de un proyecto pues debe estar obviamente en orden y en espíritu y en conexión con esa idea de ese urbanismo, en cómo facilitar la vida de los futuros residentes en el proyecto y cómo puedes tener ese espíritu que vaya más allá de ese espíritu de ventas que obviamente todo proyecto inmobiliario debe de tener. De nuevo, otra tarea. ¿Qué tarea podemos hacer para encontrar ese espíritu del proyecto? Hay un ejercicio que se llama el ejercicio del enemigo. Lo que tienes que definir
ya definimos en el anterior, en el manifiesto, qué soy. Pero ahora lo que tenemos que definir para encontrar nuestro propósito es esa némesis en la ciudad. No queremos definir y encontrar ese proyecto con el que me voy a pelear de tú a tú a las ventas, sino esas ideas que no puedes tolerar que tu espacio tenga, que no puedes tolerar que un residente ya cuando se viene el proyecto diga, es que a mi proyecto le falta X, Y o Z. Es esa idea abstracta, pueden ser tiempos de traslado, áreas comunes áridas, que hay una complejidad en el proceso de ventas. Tienes que destilar esas cosas que no quieres que la gente diga de tu proyecto y eso te va a ayudar obviamente a encontrar obviamente ese propósito al verlo obviamente desde el otro prisma. Entonces, ser espíritu de ciudad es algo que queremos que sea latente a lo largo de este proyecto. Entonces, queremos enfocar y una facilidad para lograr ese espíritu de ciudad es enfocar el proyecto como si fuese un lugar que tú o tus hijos quisieran vivir. Y eso te va a ayudar cuando sientes esa personalización, cuando sientes esa conexión, cuando sientes ese apego con la parte del proyecto, pues vas a generar y vas a encontrar esa manera de transmitir a través de la marca un espíritu que sea interesante y que sea obviamente muy valioso para los futuros residentes. ¿Cómo podemos concluir absolutamente todos estos? Es que pues hay esa correlación. Brand building, brand system, brand writing, brand spirit. Cada uno alimenta al otro. Y obviamente si no hay una pieza en ese elemento, pues obviamente se desbalancea la parte del proceso. Entonces, construir una marca se construye con múltiples elementos. Entonces, tenemos que tener todos estos elementos alineados, todos esos elementos hechos de forma interesante. Y, de nuevo, tu marca no es solo un lugar, es el punto de partida. Por eso el espíritu de este webinar es Branding Beyond Location. No es nada más el lugar. Necesitamos ver, ya tengo el lugar, qué le puedo poner, qué piezas de brand building, de brand writing, de brand spirit, de brand system le puedo poner para hacerlo extraordinario. ¿Por qué? Porque tu marca es una suma de todas estas cosas, de estas ideas, de estas visiones, de estas historias y estas sensaciones que queremos evocar hacia adelante. Entonces, gracias por habernos escuchado el día de hoy en este webinar de Insights. Soy Esteban Castro. Les dejo ahí mi correo por si se quieren conectar. Y pues mañana pueden ver el replay de este webinar en YouTube. La siguiente semana pueden descargar esta presentación en su versión de ebook para que lo tengan ahí como referencia. Y ojalá que lo que se lleven de esta sesión sea esta idea de que todos los proyectos son absolutamente mejorables y los podemos mejorar cuando nos enfocamos a diferentes puntos de una marca. Entonces, gracias por escucharnos. Cualquier duda tienen mi correo y nos estaremos viendo pronto. Gracias.